En un mundo de hiperestimulación, de lo inmediato, de la sobrecarga y la exigencia, se nos ha olvidado cómo desconectarnos, cómo disfrutar completamente de un momento de la vida, de cómo hacer una cosa a la vez. Y con esta frase hacemos la apertura de nuestro nuevo episodio. Hoy los saludan sus anfitrionas Nailit Sánchez. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Harnish y para nosotras es un placer. Hoy es nuestro primer episodio y esperemos que este tema, el redescubrimiento de la simplicidad, sea un tema de interés para ustedes y que, bueno, así como nosotras pues nos pusimos como a leer, otra vez como investigar y retomar este tema, fue también algo que sabíamos pero que ya habíamos olvidado. Entonces también nos pusimos como a investigar nuevamente el significado de cada palabra y nos sorprende porque muchas veces hacemos eso de manera inconsciente. Y la idea de esto es traerlo a la conciencia para estar, digamos, como más atenta a ciertas cosas y disfrutar la vida. Entonces, aquí Nay nos va a leer unos pequeños conceptos de lo que significa el tema del día de hoy. Bueno, antes de empezar el podcast, pues es importante tener en cuenta conceptos como, por ejemplo, el redescubrimiento, que es que encontramos en la Real Academia al volver a sentir interés por algo o alguien que se había olvidado. Es una acción de volver a encontrar algo. El hecho de que a veces hemos olvidado ciertos aspectos de nuestra vida personal y hemos dado por sobreentendido algunos conceptos, el redescubrimiento de volver a lo simple es algo importante para tener en cuenta al momento de conocernos otra vez. Algo que me llamó mucho la atención en uno de los conceptos que estábamos leyendo del redescubrimiento, y cuando combinamos ambas frases, tanto el redescubrimiento como la simplicidad, había un verso que decía que muchas veces podemos ver el mismo paisaje, pero la manera de redescubrir algo es volverlo a ver con el mismo asombro como si fuera la primera vez. Entonces, en ese momento Nay y yo nos quedamos como que reflexionando en esa parte y bueno, en estos días estábamos como hablando de las nubes, del cielo, del paisaje. Y Nay decía eso, de que ella a veces ve las cosas de manera como si fuera la primera vez, entonces en eso trae la calma. Y me acuerdo en estos días, no sé quién me estaba preguntando cómo uno hace como para disfrutar, relajarse, digamos, en ciertos momentos de la vida, y es haciendo en esas pequeñas cosas que tal vez a uno muchas veces con el día a día se nos va olvidando y olvidamos eso tan simple pero que a la vez nos genera esa gratificación. Entonces esa frase me gustó mucho, que decía volver a ver las cosas como si fuera la primera vez. Bueno, hemos investigado desde varios aspectos porque el tema de la simplicidad trasciende en varios ámbitos. Encontramos varias teorías bastante interesantes y de las cuales queremos compartir con ustedes algunas. Hubo una que es de un autor australiano que se llama Ted Trainer, que habla sobre la vía de la simplicidad. En este ensayo, un poquito polémico para algunos, realmente cuando lo leí dije, bueno, aquí nos estamos metiendo en temas peligrosos, porque él hace como una crítica al tema del capitalismo y el consumismo. Pero antes de llegar allá, este autor nos invitaba realmente, más allá de su crítica a nivel social, era de cómo nosotros podemos tener estilos de vida mucho más simples desde un punto de vista material. El autor siempre nos enfoca de que cuando nosotros tenemos estilos de vida mucho más simples, podemos tener calidad de vida, y que no nos estaba invitando realmente que la simplicidad tenga que ser la privación o el sacrificio de las cosas. Generalmente cuando hablamos de estilos de vida simple, la gente se va mucho al concepto del campo, por ejemplo, de zonas que son más que todos rupestres, y él realmente lo que nos decía es que si el ser humano sigue el ritmo del consumismo que tenemos actualmente, aunque tengamos opciones a nivel ambientalista, porque él habla sobre el ambientalismo aquí también, nuestros estilos de vida se van a volver insostenibles a nivel ecologista y tecnológico.
Entonces él siempre no es ningún comunista, aclaro, no es ningún socialista, él no está bajo ninguna corriente política y es lo que hace controversial este artículo porque realmente él nos invita a la anarquía. Y me parece un concepto bastante interesante y amplio, pero bueno, hoy no lo vamos a tocar. Pero este interesante artículo, que se lo vamos a compartir en la parte de abajo por los que quieran leer, hablaba sobre cómo nosotros los seres humanos hemos tendido a complicar mucho más las cosas y eso, en vez de darnos calidad de vida, nos ha llevado a un sufrimiento y a, evidentemente, un proceso autodestructivo, y está hablando en términos generales de la raza. Entonces, pues Laura, o sea, a veces pasa, por ejemplo, que entre más poder adquisitivo tenemos, mayormente queremos las cosas y al final esa cantidad de cosas que tenemos nos terminan complicando. Exacto. Imagínate a alguien que tenga, no sé, muchísimas propiedades, entonces esa persona tiende a disminuir tiempo de calidad a otros aspectos de su vida porque simplemente tiene que desgastar mucha más energía. A mí me pareció una crítica bastante interesante sobre el tema de cómo nosotros, a través de un cambio más que todo cultural, porque él no nos invita a cambios individuales sino a cambios colectivos. Nosotros los seres humanos por naturaleza somos seres sociales, nosotros vivimos en comunidades. De lo social y también del copiar conductas, de ver lo que hace otro, inconscientemente lo hacemos aún teniendo la conciencia de que como que yo no voy a hacer eso, pero inconscientemente llega un momento de que tanto lo ves, lo repites. Entonces, algo como lo que tú decías, digamos, hubo una frase que me gustó que decía que en un mundo obsesionado con lo inmediato, con conseguir siempre más y más cosas y de menor tiempo, o sea, un mundo donde la rapidez es lo más inmediato, y por eso Nike comenzó como con esa frase que inició de este mundo de la hiperestimulación, de que ahora todo hay mucha recarga, hay muchas cosas y hay mucha información. Entonces, como cuando tenemos mucha información no sabemos cómo organizarnos y cómo captar o enfocarnos en una sola cosa. Entonces, a nivel social se ve como ese impacto que tiene dentro de una sociedad el consumir de manera pues exagerada, el tener, pero también vemos que ese consumir también puede traer lo que decía pues hay dificultades a nivel, digamos, de productividad en el trabajo y también pues ambiental, porque entre tú más consumes, más agotas recursos, que es la postura de él. Exacto, y a nivel, digamos, ambiental, pues ves pues también pues mucha contaminación. Entonces también se ven, o sea, tú ves ahí cómo va esa cadena, ¿verdad?, de destrucción a nivel cultural. Entonces nosotras quisimos como ver la simplicidad desde varios campos, y este fue, digamos, uno que nos pareció súper interesante, el del cambio, digamos, como social. Realmente sí, lo que pasa es que cuando este trainer nos invita a cambiar, no nos invita a cambiar como individuos, como valores, sino realmente crear nuevos sistemas que nos puedan permitir a todos tener una calidad de vida, porque es que vivimos en un mundo de polos y mira que hay una extrema pobreza y él sobre todo recarga el tema de el exceso consumo nos vuelve cada día mucho más pobres. Entonces realmente pues nos gustaría de pronto ampliar un poquito más el tema con este artículo, que de verdad fue muy interesante, pero pues realmente nos gustaría tocar otros aspectos. Por ejemplo, Laura leyó una teoría bastante interesante aplicada al arte, que es la simplicidad en el arte y el minimalismo. Sí, entonces bueno, el minimalismo pues también parte de la simplicidad y desde una filosofía, una cultura japonesa, la cultura Zen. Entonces en el arte se aplica esta, digamos, como esta filosofía en la parte del minimalismo. ¿Qué busca y cuál es la función de esto? Que a ver, ¿cómo se dice? El maestro o el que está haciendo, digamos, su obra es el lienzo.
y que el espectador sea el que refleje su propia realidad según la perspectiva de cada quien, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Esta va eliminando elementos que están, digamos, alrededor, y lo que hace es que reduce todo ese montón de elementos y solamente puede ser como una línea, o sea, ya viene siendo algo como abstracto. Entonces la persona es el propio que interpreta la expresión, digamos, del artista. Entonces me gustó mucho esa parte, y más sobre todo con lo de la cultura zen, que ellos enfatizan en la simplicidad, y ellos dicen que vivir de manera simple para poder concentrarse en lo que realmente importa, en lugar de distraerse con cosas materiales como la fama, el dinero, o el estar, digamos, como en constante compañía de muchas personas, cuando en realidad pues tal vez en ese momento tú no quieres estar, pero sientes la necesidad de estar ahí por el simple hecho pues de estar, porque no quieres estar solo. Entonces esas fueron como unas cositas que me parecieron súper interesantes, y hubo otra frase que me gustaba que decían tanto en la parte del arte como de la filosofía zen, que la simplicidad obliga a la persona a pensar en lo esencial y clarificarlo. Entonces muchas veces cuando estamos distraídos, que también era como lo que decía la teoría del cambio social, que estamos adquiriendo cosas, y a veces decimos como, yo para qué compré esto, ay, no importa, yo lo quería y tal. Pero ¿qué hacemos con tener tantas cosas cuando nos distraen? O sea, nos hace que que te distraiga de lo que en realidad es esencial, y tal vez sea como pensar, ver las cosas diferentes o reflexionar. Entonces vemos como que estas dos corrientes que trabajan con la simplicidad llevan como ese mismo enfoque, o sea, reduce ciertas cosas, que es lo que realmente necesitas para que puedas vivir tu vida, porque la vida es para vivirla, ¿verdad? Pero muchas veces estamos como corriendo con el ajetreo, con lo cotidiano, y nos olvidamos de las cosas esenciales, del volver a redescubrir esa cosa que veíamos antes y nos parecía asombroso, y ya después como que se nos olvidó, como que sí, es el mismo paisaje que veo todos los días cuando me levanto por la mañana, pero no te pones a mirar las nubes, no sé, los pájaros, el color, los matices de ese paisaje. Entonces miren que esos conceptos abarcan eso, o sea, mira qué es realmente lo importante y lo que no es tan importante. ¿Para qué lo tienes ahí si lo que te está haciendo te está estorbando para que tú puedas como seguir adelante o explorar ciertas cosas que tal vez sean de tu interés? Fíjate, Laura, que pienso que sí hay un movimiento social de una manera un poco pasiva, llevándonos al minimalismo, a lo que es lo reducido, porque es que el arte también nos lleva a la reducción. Ahora, si tú te das cuenta, el tema de las construcciones a nivel físico, fíjate que hace días estaba observando unas edificaciones y le decía, me encanta mucho el tema de que las fachadas de los edificios y las casas sean con el ladrillo, porque si te pones a pensar, no tienes que, no, en términos de costo le decía, pues no tienes que estar renovando la pintura, o sea, esos pequeños detalles que complican más la situación. Entonces sí creo que hay un movimiento interno, e inicia en todo este tema de los 60, en la época hippie, porque bueno, los hippies también bastante controversiales y criticados a nivel social, realmente se dieron cuenta que este mundo lleva una prisa tremenda y una carrera sin fin. Ponía mucho el ejemplo el tema de la rueda del hámster. O sea, un hámster está en una rueda y está dando vueltas infinitas, pero al final nunca vamos a llegar a ningún lado. Y continuando como esas corrientes de pensamiento, también encontramos sobre, bueno, una autora de un libro, es alemana, ¿cierto? Sí. Es alemana, y ella hablaba sobre la simplicidad del pensamiento. Aquí ya entonces nos adentramos más en lo que tiene que ver con la cognición humana, porque eso es lo que determina también en nuestro actuar. El pensamiento es parte fundamental de la conducta. Y ella en un libro bastante, a mí la verdad particularmente no fui como muy amante de él, me pareció un poquito que llevó a algunos extremos, algunas cosas, pero en esencia lo que yo pude rescatar que me encantó fue de que decía que cuando nosotros actuábamos de manera simple, actuábamos de manera enfocada o orientada a una meta. Cuando nosotros somos básicos para algunas cosas y dejamos como de complicarlas,
ponerle como más añadiduras, nosotros podemos alcanzar metas, podemos proyectarnos, podemos trabajar en lo que queremos conseguir. Y fíjate que cuando nosotros, por ejemplo, ahí hablaba, no, yo quiero comprarme algo, porque esa es lo que vemos en la rutina, el consumismo. O sea, el que tiene es feliz, el que tiene puede, y realmente el que puede es el que tiene la voluntad de hacerlo y que está enfocado en. Entonces ella aquí nos hablaba sobre que debemos vivir el momento. Si yo aquí y ahora estoy comiéndome un helado porque voy a pensar en, por ejemplo, que dejé esto afuera, que tengo que hacer mañana, empezamos como como a construir un pensamiento mucho más complejo, y ella nos hacía como la aclaración de cuando vivimos el momento, le damos significado a lo que estamos viviendo. Sí, algo de lo que tú dices, y me gustó mucho esta frase que decía, solo tienes tiempo para hacer y no te queda tiempo para pensar. Y es lo que tú estabas diciendo, el hacer cosas, el hacer, o ¿qué hacemos? Nos distraemos más haciendo cosas. Muchas veces pensamos que con el ser productivo y el no descansar estamos siendo productivos, pero en realidad es que nuestro cuerpo también se cansa, y llega un momento que la productividad se va a ver, digamos, pues no vas a trabajar de la misma forma, no vas a tener tanto interés por trabajarlo. Sabes que trabajas porque te toca, por decirlo así, porque tienes que trabajar, porque cómo te vas a alimentar, pero ya no hay un disfrute de las cosas. Entonces, bueno, yo como terapeuta ocupacional entiendo que la ocupación no es estar ocupado haciendo cosas, porque eso sería distraído. En realidad la ocupación tiene un significado que es realizamos las actividades que no son de nuestro interés, y no se habla solamente del campo laboral, sino del campo de las actividades de la vida diaria, que es decir, o sea, a mí me da gratificación lavarme el cabello, peinármelo y arreglármelo. Para otra persona le da satisfacción arreglar sus plantas. A otros les da satisfacción o ese orgullo personal o esa autonomía, cuidar a los animales, o a la mamá que le gusta cuidar a sus hijos. Entonces la ocupación no es el término que tenemos de manera tan formal o tan radical, que es, no, estoy ocupado es que estoy teniéndome atención en algo. No, el ocuparse o la ocupación es eso que a ti te genera satisfacción. Y también puede ser una ocupación mirar, digamos, un paisaje, pintar, si te gusta pintar, cantar, así sea que no tengas voz para cantar, pero esa es una ocupación que te genera satisfacción. Entonces, muchas veces esto del que el tener siempre el tiempo ocupado haciendo algo y no me ocupo como para descansar, sentarme, respirar, reflexionar, o ver, bueno, yo por qué hago tal cosa, o hacer esto, o tener ese momento de calidad, ¿sí? De calidad con ciertas cosas, sean momentos cortos, porque una cosa es la calidad y otra cosa la cantidad. No quiere decir de que si yo hago esto más tiempo, eso quiere decir de que sea de calidad. Entonces, enfocarnos en las cosas que son realmente importantes para ti. Fíjate, ahora que dices eso, recuerdo mucho lo de la simplicidad del pensamiento y el enfoque en metas. Y decía algo muy curioso la autora, y me puse a reflexionar sobre eso, y hablaba de que a veces las personas no tenían muy claro realmente cuál era el valor de la meta que tenía. Mucha gente dice, no, es que para mí lo importante es la familia y yo trabajo para mi familia, pero es una persona que está más de 10 horas en el trabajo, y el poco tiempo que le brinda a su familia ni siquiera es tiempo de calidad. Es que estás agotado porque ese día tuviste un día súper pesado, es que ese día tuviste un problema y estás en presencia física, pero tú no le estás brindando la calidad de tiempo que merece. Entonces la verdadera pregunta es, ¿para ti lo importante es tu familia, o es el éxito personal, o es el reconocimiento? O sea, ¿qué es lo que hay de trasfondo con lo que estás haciendo? Porque mucha gente, y volvemos al tema del consumismo y el capitalismo, es que el estudiante de calidad es el que estudia en una universidad prestigiosa. Es que la ropa de calidad es la que me sale más costosa. Es que tengo que trabajar y trabajar. Igual aquí no estamos invitando a nadie a flojear, porque nosotras somos mujeres muy trabajadoras. Pero el asunto es como
¿realmente estoy enfocado y estoy trabajando sobre lo que quiero? O sea, ¿realmente mi familia es lo más importante o lo más importante soy yo y el reconocimiento que gano en eso? Entonces, cuando hablábamos de esa simplicidad en los aspectos de cada una de nuestras partes de la vida, porque nosotros como seres humanos somos... Escuchar en la frase que somos complejos realmente se ha vuelto un cliché, pero nosotros somos un compuesto de muchas cosas. El hecho de que nosotros temamos una vida hablando más simple a nivel económico, y no quiere decir que vamos a estar en la miseria, vistiendo mal, no vamos a comer una buena comida, no nos referimos a eso. Los autores no se refieren a eso. En el arte, cuando dicen, oye, ven acá, si se ve estéticamente más bonito en ladrillo y es mucho más funcional, es hablar de cómo yo puedo aprovechar las cosas dentro de lo que me dan. Entonces, realmente el concepto principal que nosotros queremos destacar con esto es que debemos perder la carga para liberarnos y tener tranquilidad. Cuando nosotros somos capaces de soltar eso que nos está sobrecargando, por ejemplo, el padre que tiene 50 trabajos pero nunca le brinda tiempo de calidad a su hijo, el hijo crece teniendo pues los mejores libros, los mejores cuadernos, fue la persona que fue en una educación, que tuvo una excelente educación, pero a nivel emocional es una persona que le cuesta confiar, es abandonada. Entonces, realmente, ¿yo qué le estoy brindando a esa persona? No es que yo trabajo para tener una vida social con mis amistades, pero cuando estoy con mis amigos me estoy durmiendo porque estoy extremadamente cansado, invento unos planes. No es que yo voy a salir con ellos cuando me vaya de viaje para Cancún, porque si no me voy para Cancún, no es. O sea, empezamos a complejizar las cosas, y el hecho es que tú puedes brindar calidad sin tener cantidad. Es en esencia. Mira, algo que me gustó mucho del simplificar, esto no quiere decir, como tú decías, de que no trabajen y que no le vamos a dar importancia. Por eso dije lo de la ocupación. O sea, la ocupación son cosas que a ti te generan satisfacción, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en la rutina, muchas veces, como es la rutina, lo cotidiano, perdemos eso tan esencial que antes nos generaba tanta gratificación. Entonces, el simplificar no significa salir de las responsabilidades esenciales, sino ¿qué hacer? Eliminar la complejidad de lo innecesario, de pensamientos tal vez que tienes, que no, o sea, cosas que no han pasado aún y ya tú lo estás pensando. Entonces, lo que haces es que desgastas energía y dejas de prestarle atención a cosas que sí son esenciales, pero como estás distraído pensando en esos, lo que te agobia, que no ha pasado, del futuro, te olvidas de no disfrutar de ese momento gratificante, ¿verdad? Que era lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, lo que nosotros estamos pues hoy aquí es invitarlos a cómo simplificar un poco. Entonces, queremos darles como unos ejemplos que podemos utilizar en la vida diaria. Fíjate que antes de llegar a los ejemplos, Laura, hubo algo muy, muy lindo que me gustó cuando leímos, y decía: abraza la vida de lo suficiente. O sea, lo que realmente tú necesitas. Es la pregunta que debemos hacernos cada vez que vamos a complejizar algo. No es que quiero pasar tiempo con mi familia, pero no, tiene que haber un sancocho, tiene que haber una carne, tiene que haber el postre perfecto. Entonces hoy no es el día porque hoy no tengo esos elementos. Realmente abrazar la vida desde lo suficiente no es conformismo. Ojo, y es algo importante que queremos resaltar. Nosotros no somos seres conformistas, y cuando decimos nosotras estamos hablando de Laura y de mí, porque a mí también me gustan muchas cosas buenas y a Laura también, demasiadas cosas buenas. Pero es como, bueno, o sea, si puedo hacerlo, si tengo y lo necesito, lo hago. Fíjate que ahora vamos a pasar el tema de los ejemplos y vamos a citar vamos a citar dos ejemplos. Yo voy a decir uno que me gustó mucho y creo que nos va a ayudar a representar perfectamente el tema de lo simple. Estuvimos en una tertulia hace poco hablando precisamente de este tema y tuvimos un invitado especial, un amigo bastante querido y particular, y le estábamos diciendo como: ¿qué cosas has hecho tú que han complicado tu vida? Entonces, cosas simples que te complican. Entonces, cuenta la siguiente historia. Dice: yo quiero iniciar un podcast y bueno,
abrí el canal y entonces cuando estaba sentado a punto de grabar, miré que una aplicación profesional y la descargué. Entonces empecé a curucutearla, pero no entendía muy bien la aplicación, me frustré, cogí rabia y dejó ahí, listo, entonces dejó tirada ese propósito que tenía. O sea, simplemente era descargar, como hicimos nosotras, súper simple. Ya iniciamos, descargamos la aplicación, empezamos a hablar, todavía no sabemos evitar, así que por eso encuentran por ahí bachecitos extraños. Y lo iniciamos, pero él todavía quedó como que dejó ese proyecto simplemente porque complicó las cosas. Laura, yo no sé qué cosas simples tú has colocado más complicadas de lo que realmente son. Sí, muchas. Yo diría que muchas porque, como estábamos diciendo ahorita, o sea, tendemos a hacerlo más complejo. Y muchas veces, digamos, yo tengo mi problema a nivel de atención, entonces cuando tengo que hacer algo en el computador y no lo quiero hacer, busco las 1000 formas para no hacerlo, pero como estoy bajo presión, al final lo termino haciendo. Ya, pero entonces como para llegar a esa vía, entonces me demoro, entonces comienzo a hacer otras cosas, busco cualquier excusa para hacer lo que me toca hacer y al final lo hago corriendo, porque por ahí dicen y que todo lo dejamos para última hora y eso es, digamos, un pensamiento colectivo inconsciente que todos, digamos, lo hacemos. Algo que también pues me puso a pensar mucho es que somos adictos a la prisa, a la velocidad, a la forma de huir de uno mismo con adquirir y hacer cosas que tal vez no tenemos que hacer, o simplemente porque estamos enojados o sí, inconscientemente porque hay cosas que uno no, o sea, lo hace y no le presta atención, yo soy así y porque soy así ya, pero es que en realidad es cuando adquirimos tantas cosas es porque ¿qué es lo que estamos, a qué lo huimos? ¿A qué estamos, qué problema estamos ocultando? Que estamos siempre adquiriendo cosas y cuando hablamos de adquirir cosas no es solamente a nivel material, sino también a nivel emocional. El estar, digamos, siempre rodeado de personas o muchas veces de ciertas cosas que sabemos que no nos son bien a nivel de salud ni mental, pero tendemos a caer en ese tipo de situaciones. ¿Qué es eso? ¿Verdad? O al exceso de trabajo. Entonces, al final todo eso se ve en agotamiento físico y emocional. Y fíjate que a veces son cosas disfrazadas. No es que yo me mato trabajando porque es que quiero darle a esto a mi familia, yo necesito este estatus, pero siempre hay unas cosas disfrazadas ahí de trasfondo. Y aquí entramos al qué podemos hacer. ¿Qué puedes hacer tú? Tú, oyente que estás ahí, cuando estés en ese momento de que tienes que hacer algo, de que vas a comprar algo, tienes que detenerte un momento y decir, o sea, tienes que darle privilegio a la calidad por encima de la cantidad, hacer pausas y evaluar si es importante lo que vas a hacer, si es necesario hacerlo, y también saber elegir qué cosas tienen mayor valor para ti como persona. Para mí mi mayor valor es pasar tiempo de calidad. Para mí mi mayor valor es brindarle a las personas que tengo a mi alrededor cariño. Para mí lo importante es sentirme bien, buscar la felicidad. Y siempre establece tus prioridades. O sea, si tú vas a hacer algo, esto es prioritario, debo de hacerlo, es necesario ahora o puedo dejarlo para otro momento que le pueda dedicar más tiempo. Entonces el establecer prioridades nos ayuda a encontrar nuestros intereses, nos ayuda, digamos, a establecer qué es lo importante y qué cosas no estamos necesitando, que le estamos dando mayor energía a esto. Entonces ya para finalizar, queremos como hacerles unas preguntas, pero ustedes internamente, como para que reflexionen y piensen, no sé si quieran, digamos, con una hojita, un cuaderno, lo hagan, pero pues un ejercicio interno que ustedes pueden hacer. Digamos que esa búsqueda constante del control nos lleva a disfrutar de las cosas buenas que nos están ocurriendo, a olvidar el momento presente, obsesionándonos con el futuro. Es una reflexión, una frase final que queremos compartirles. Y también algo que me gustó mucho es con respecto a eso de la prisa. Siempre pensamos que lo rápido es mejor, pero en realidad no. Tú haces las cosas rápidas
pero las haces rápida, obviamente, no te vas a sentar a detallar ciertas cosas, pero la lentitud no es pereza, nos ayuda o es ese trampolín para el buen desempeño. Cuando tú te dedicas a algo y le das el tiempo que requiere, puedes hacerlo mucho mejor. Entonces, la invitación, digamos, del tema de hoy es a reflexionar y a mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para ver qué es eso lo que nos estamos olvidando y bueno, y arriesgarnos a ir quitando esas cosas que vemos que nos están haciendo como bulto en nuestra vida y no nos deja surgir. Entonces la simplicidad nos invita a eso, a hacer un poco, bueno, la simplicidad también va según la subjetividad de la perspectiva de cada quien, pero nos invita a vernos a nosotros mismos. Entonces mirémonos desde nuestro interior y comencemos pues a quitar eso que nos está estorbando. La verdad, más que todo, siempre es la invitación a la reflexión, y eso lo podemos hacer haciendo pausas en cualquier momento. Saben, a veces yo estoy en el trabajo y de repente me tomo un tiempo para tomar una silla, sentarme y ver el cielo. O sea, me quedo admirada mirando la forma de las nubes, cómo se mueve el cielo, y parecen tonterías, pero el hecho de yo sentarme, de yo admirar lo que está a mi alrededor, a mí me parece que es algo que se ha perdido. Fíjate que ya para finalizar, el tema de la lluvia, por ejemplo, yo amo mucho la lluvia y la lluvia daña muchos planes para algunas personas, pero alguien alguna vez me dijo, después de que llueve, la naturaleza se ve mucho más verde. Yo no había caído en cuenta en eso, y desde que llueve siempre me siento a ver los árboles, cómo esa plantación vuelve a coger vida, impulso. Entonces la invitación realmente para todos ustedes es que se tomen pausas donde estén, no importa, estoy en mi trabajo, yo sé que los que están en cubículo, bueno, ¿qué será? Que le voy a mirar el cabello a mi vecina, pero no, lo que está ahí, el observar. Te ayuda a conectar. Y algo también, pues, de todo esto, del querer ser, entre comillas, más productivo y no pensar en ciertas cosas, pues lo que estábamos hablando ahorita, el agotamiento físico y emocional nos hace perder la productividad, la creatividad y también el conectar con otros. Entonces es lo que vemos ahora en la actualidad. Se nos es más difícil conectar con otras personas, a ser un poco más abiertos. Además, pues obviamente después de haber pasado por una pandemia que a nivel emocional también hizo muchos estragos, pero hemos perdido la solidaridad y nos cuesta conectar con los demás, entregarnos a otros. Entonces siempre estamos como mucho más superficial, mucho más lo más rápido, sí, o sea, no conectamos, se nos es mucho más difícil entablar una relación afectiva, hablando a nivel pues de amistad, aún con nuestra familia. Entonces bonito eso de lo que estaba comentando Nay. Yo también tiendo a ver eso. Por ejemplo, a veces me quedo viendo a los animales y me quedo ahí, todo lo que hacen, y para mí eso me genera tranquilidad y me genera paz. Entonces sacar esos espacios que tal vez en la rutina, en lo cotidiano, y comenzar como a admirar esas cosas como si fueran la primera vez, para volver a conectar con nosotros mismos y poder conectar con los demás. Bueno, y ya de verdad, para despedirnos, nos hemos despedido como 4 veces. ya está. En serio, esta ya es la despedida. Bueno, anunciarles nuestro próximo episodio, que también va muy entrelazado con la simplicidad. Se llama Sano Abandono y Disfrute del Hoy y el Ahora. Realmente es una invitación sobre conocer un poquito, vamos a hablar un poquito más a nivel de cortisol, de cómo funcionamos neuroquímicamente, cómo funcionamos a nivel fisiológico y cómo eso nos está perturbando también el disfrutar lo que estamos viviendo
El aquí y el ahora. Sí, en un mundo intoxicado o lleno del cortisol, pero tampoco hay que decir que el cortisol es malo porque nos ayuda a estar alerta, pero saber cómo equilibrar las cosas, porque tendemos siempre a los extremos y no tener equilibrio en las cosas. Sí. Entonces, pues agradecerles que nos hayan acompañado. Para nosotros es muy importante sus comentarios, yo siempre digo las críticas, pero bueno, sugerencias, pues, para que no se escuche tan agresivo. Entonces, de verdad, si tienen comentarios, si quieren saber sobre algún tema, bueno, lo que sea, pues estaremos leyéndolos en la caja de comentarios. Vamos a subir el artículo para los que les llame la atención sobre la transformación social. Ahí yo sé que habemos muchos que nos encanta todo el tema de la polémica. Bueno, y esto también de la simplicidad también nos ayuda a ser flexible, pero no flexible es aceptar todo, ¿no? O sea, leerlo de manera, pues, obviamente crítica, pero no tomártelo tampoco como que sí, no, el tipo, por él les digo, el tipo nos manda a cosas de la anarquía, pero no se asusten. Entonces, gracias a todos por escucharnos, les mandamos abrazos y Pepper y Penny no estuvieron hoy aquí, pero también les manda saludos desde la distancia. Chao a todos. Chao, gracias.